Ok, vamos en este video a empezar el estudio de la electricidad. Para entender la electricidad debemos definir la fuerza electromagnética. La fuerza electromagnética es una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza y esta fuerza aparece entre partículas que tienen carga eléctrica. La carga eléctrica es básicamente una propiedad física intrínseca que tienen las partículas, algunas partículas subatómicas, y eso se manifiesta mediante fuerzas de atracción y de repulsión entre ellas a través de campos electromagnéticos. Tenemos entonces dos tipos de cargas. La carga eléctrica puede ser positiva o puede ser negativa. La ausencia de cargas es lo que llamamos neutralidad. La materia común que conocemos está formada básicamente de tres partículas elementales. Esas partículas elementales son los protones, los electrones y los neutrones. Los protones tienen una carga eléctrica intrínseca positiva. Tiene un valor de 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Los coulombs son la unidad de la carga eléctrica en el SI. Los electrones, por su parte, tienen carga eléctrica negativa de menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Es decir, la carga es igual que la del protón, solamente que de signo negativo. Mientras que los neutrones no tienen carga eléctrica. Okay, sabemos también que las partículas cargadas ejercen fuerzas entre sí. Esas fuerzas tienen las siguientes características cualitativas. La fuerza que aparece entre dos cargas del mismo signo es una fuerza de repulsión. Por ejemplo, si yo tengo dos cargas positivas, va a aparecer una fuerza sobre cada una de esas partículas que las empuja. Trata de alejarlas, es una fuerza de repulsión. Si tengo dos cargas que son, por ejemplo, negativas, tengo el mismo caso. Las fuerzas que aparecen son repulsivas. Si tengo cargas que tienen signos opuestos, va a aparecer una fuerza sobre cada una de ellas que es de atracción. En resumen, cargas del mismo signo se repelen y de signos contrarios se atraen. Es muy importante también entender que la carga eléctrica de los objetos está cuantizada. Lo que eso significa es que la carga siempre se va a presentar como múltiplos enteros de la carga fundamental. La carga fundamental es la carga eléctrica más pequeña que podemos encontrar en una partícula libre en la naturaleza. Esa carga fundamental es igual a la carga del electrón o del protón. Es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. No hay ninguna partícula libre, al menos, que se haya detectado en la naturaleza que tenga una carga menor a esta. En el caso de los electrones, entonces, o los protones, decimos que tienen una carga eléctrica de E positiva y los electrones tienen una carga eléctrica de menos E. Para un objeto en general, entonces la carga eléctrica que este puede tener va a ser, como dijimos, un múltiplo entero de la carga fundamental. Si por ejemplo yo tengo una partícula o un objeto, más bien un objeto macroscópico,
y ese objeto pierde electrones, si pierde electrones está perdiendo cargas negativas, por lo tanto adquiere una carga eléctrica positiva. Si por el contrario un objeto gana electrones, significa que está adquiriendo más carga negativa y pues tendría una Q netamente negativa, ¿verdad? Siempre, como dijimos, esa carga va a ser un múltiplo entero de la carga fundamental. ¿De qué manera puede un objeto ganar o perder electrones? Hay algunas formas, por ejemplo, al frotar dos objetos, es posible que haya una transferencia de electrones de uno al otro. También otra manera es por inducción. La inducción consiste del siguiente mecanismo. Supongamos que tenemos una esfera neutra, un objeto macroscópico. Si es neutra, eso lo que significa, no necesariamente significa que no tiene cargas positivas o negativas. Si tiene cargas, para que sea neutra, ocupamos que tenga la misma cantidad de, por ejemplo, protones que de electrones, de manera que las cargas positivas se cancelen con las negativas y tengamos una carga neta de cero. Entonces, supongamos que tenemos una esfera neutra, tiene la misma cantidad de electrones y protones en los átomos, y a esta esfera neutra le acercamos una varilla, por ejemplo, cargada negativamente, que mostramos acá. Lo que va a pasar acá es que entonces los electrones que hay en esta esfera, si son capaces de moverse libremente, se van a mover al lado, digamos, más lejano, alejándose de la varilla cargada. Si yo pongo una tierra, una tierra se refiere a un depósito que puede aceptar o proveer electrones con libertad sin que se produzca, digamos, un efecto significativo en sus características eléctricas. Entonces, esa tierra, es un cablecito, me va a permitir a mí que estos electrones salgan de la esfera. Entonces, por ejemplo, aquí teníamos varios electrones, aquí teníamos 8, y digamos que al conectarlo a tierra, esto permite que 4 electrones salgan de la esfera. Ejemplo hipotético. Como resultado, cuando yo quito la varilla cargada, lo que va a suceder es que yo voy a tener que las cargas eléctricas que quedaron se van a reacomodar, y vean que en este caso yo voy a tener una esfera que tiene más cargas positivas que negativas. Como perdió electrones, significa que el objeto adquirió, como dijimos, una carga eléctrica positiva. Y en el caso de que más bien hubiera adquirido electrones de alguna manera, entonces hubiera obtenido una carga eléctrica negativa. Este proceso que mostramos acá es el proceso de la inducción. Es una manera de cargar un objeto, y vean que ni siquiera hubo contacto entre la varilla cargada y la esfera que mostramos acá. Ahora, hemos dicho que para que un objeto adquiera una carga eléctrica neta, digamos, tiene que ganar o perder electrones. No todos los materiales tienen la misma capacidad de permitir el movimiento de sus electrones. En función de esa capacidad, dividimos a los materiales en varios tipos. Por ejemplo, podemos clasificarlos en conductores y en aislantes. Nos referimos a los conductores eléctricos como aquellos materiales en los cuales hay una gran cantidad de electrones libres. Los electrones libres son aquellos que no están fuertemente unidos a un átomo en específico y que por lo tanto se pueden mover con libertad a través del material. Buenos conductores son, por ejemplo, la mayoría de los metales. Por ejemplo,
el cobre, el aluminio, la plata, etcétera. Estos materiales, como dijimos, tienen muchos electrones que no están, digamos, atados específicamente a un átomo y que forman en los metales algo que se llama un mar de electrones. Entonces esos electrones pueden fluir con bastante libertad y producir, por ejemplo, corrientes eléctricas o permitir que electrones fluyan de un punto o de un material a otro. Por otro lado, los aislantes son aquellos materiales en los cuales los electrones están unidos a los átomos y por lo tanto no pueden moverse libremente a través del material. Ejemplo de esto son, por ejemplo, el vidrio, el hule, la madera, etc. También tenemos los materiales semiconductores que tienen características intermedias entre aislantes y conductores y tienen aplicaciones específicas importantes, por ejemplo, en el campo de la electrónica. Ahora bien, ya conocemos las características generales de las cargas, que ejercen fuerzas unas sobre otras, que pueden ser positivas o negativas, etc. Quien midió cuantitativamente la magnitud de la fuerza, la interacción que hay entre cargas eléctricas fue Coulomb. Coulomb se dio cuenta de lo siguiente. Si tenemos dos cargas eléctricas, digamos Q1 y Q2, que están a una distancia R, entonces la fuerza eléctrica que va a aparecer entre estas cargas tiene una magnitud que es proporcional a las cargas eléctricas involucradas y que es inversamente proporcional a el cuadrado de la distancia que separa las cargas. Esta es la magnitud de la fuerza, es decir, no tiene en cuenta todavía la dirección. La constante que vemos aquí adelante se llama la constante eléctrica y tiene un valor de 8,99 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Comúnmente esto suele redondearse a 9 por 10 a la 9. La constante eléctrica también la podemos escribir en términos de algo que se llama la permitividad del vacío. Decimos que la constante eléctrica es igual a 1 entre 4pi epsilon sub 0, donde epsilon sub 0 tiene un valor de 8,854 por 10 a la menos 12. Esta fórmula que está acá, como dijimos, nos da la magnitud de la fuerza. Ahora, recordemos que la fuerza realmente es una cantidad vectorial. Además de tener magnitud, tiene dirección. La forma vectorial de la ley de Coulomb la podemos escribir de la siguiente forma. Decimos que la fuerza que ejerce la partícula 1 sobre la partícula 2 es igual a la constante eléctrica por la multiplicación de las cargas entre la distancia entre esas cargas al cuadrado. Este vector que aparece al final es un vector unitario. Unitario significa que
su magnitud es igual a 1. Es como los vectores I, J y K, por ejemplo, que usamos para definir las direcciones espaciales. R12 es simplemente un vector cuya magnitud es 1 y que apunta de la partícula 1 a la partícula 2. La fuerza 1, 2, por su parte, va a ser la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 2. Entonces, en este caso, el vector R12 sería un vector, como dijimos, unitario, que apunta de 1 a 2. Sería este que mostramos en rojo aquí. Según la ecuación, la forma vectorial de la ley de Coulomb, vean que si las cargas tienen el mismo signo, por ejemplo, si ambas son positivas, entonces esto que está acá nos da positivo y significaría que F12 y R12 tienen la misma dirección. Si las dos cargas son, por ejemplo, negativas, entonces menos por menos es más. Otra vez esto nos daría positivo y F12 y R12 irían en la misma dirección. Si las cargas tienen signos opuestos, entonces esto nos da negativo y significaría que la fuerza 1, 2 tiene la dirección contraria al vector unitario R12. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, si tenemos una carga positiva y una carga negativa. Supongamos que la carga positiva es la 1, la carga negativa es la 2. Si yo quiero saber cuál es la dirección de la fuerza, simplemente tendríamos que dibujar, ¿verdad?, un vector unitario que va de 1 a 2. Según la ecuación, F12 es KE Q1 Q2 entre R cuadrado. Vean que en este caso Q1 y Q2 tienen signos opuestos y por lo tanto F12 tiene dirección contraria a R12. Es decir, la fuerza que ejerce la partícula 1 sobre la partícula 2 es un vector que se dirige hacia de 2 a 1, como mostramos acá, y que tiene pues, una magnitud que podemos calcular con la ley de Coulomb. Recordemos también que las fuerzas tienen la característica de que tienen una reacción, ¿verdad?, por decirlo así. Es decir, cuando la partícula 1 ejerce una fuerza sobre la partícula 2, que es la que mostramos acá, la partícula 2 también ejerce una fuerza sobre la partícula 1. Por tercera ley de Newton, esas fuerzas son iguales pero opuestas en dirección. Entonces F12 es igual a menos F21. En este caso, si yo quisiera dibujar F21, simplemente sería una fuerza que actúa sobre la partícula 1 y tiene dirección contraria. Cosas importantes entonces a tener en cuenta. Recuerden que estas dos fuerzas, F12 y F21, actúan sobre cuerpos distintos. Esta actúa sobre el cuerpo 2 y esta actúa sobre el cuerpo 1. Tienen, como dijimos entonces, magnitudes iguales y direcciones contrarias. Ahora, en el caso en que nosotros tengamos que hay dos o más cargas presentes, entonces la fuerza resultante va a ser la suma vectorial de las fuerzas individuales. Eso quiere decir
la fuerza total sobre una partícula, digamos X, va a ser igual a la suma de las fuerzas que las demás partículas hagan sobre esa carga. Veamos un ejemplo de esto. Supongamos que tenemos dos cargas puntuales. Esas cargas se localizan en el eje X en el sistema de coordenadas. Y supongamos que este es el origen. Dice que la carga Q1 está a 2 centímetros del origen. Y la carga Q2 está a 4 centímetros del origen. Vean que el problema dice explícitamente que las cargas están en el eje X positivo. Entonces por eso las colocamos hacia la derecha. Tenemos que la carga Q1 es positiva de 1 nanocoulomb y que la carga Q2 es negativa de menos 3 nanocoulomb. Queremos saber entonces cuál es la fuerza total que ejercen estas dos cargas sobre una carga Q3 de 5 nanocoulomb que coloquemos en el origen. Q3 entonces es positiva, Q1 también es positiva y Q2 es negativa. Para resolver este problema, entonces necesitamos calcular por separado cuáles son las fuerzas que las cargas Q1 y Q2 ejercen sobre Q3 y posteriormente hacer la suma vectorial de las fuerzas. Entonces, empecemos por calcular la fuerza que la carga Q1 hace sobre Q3. Aquí mi recomendación es calcular, digamos, la magnitud primero. Entonces, calculemos la magnitud usando los valores absolutos de las cargas. La constante eléctrica es aproximadamente 9 por 10 a la 9. Q1 es 1 nanocoulomb, o sea, 1 por 10 a la menos 9 coulomb. Q3 es 5 nanocoulomb, o sea, 5 por 10 a la menos 9 coulomb. El R va a ser la distancia que hay entre la partícula 1 y la partícula 3, es decir, 2 centímetros. (0,02 metros). Esta magnitud nos da entonces 1,12 por 10 a la menos 4 newtons. Ahora, la dirección la podemos determinar con solo ver los signos de las cargas Q1 y Q3. Vean que Q1 y Q3 son positivas. Eso significa que la fuerza que aparece entre ellas es una fuerza de repulsión. Es decir, en presencia de Q1, Q3 siente una fuerza, que voy a dibujar en verde, siente una fuerza que va en esta dirección. ¿Por qué? Porque Q1 empuja a Q3, ¿verdad? Trata de alejarla. Es una fuerza de repulsión. Esta entonces sería F13. ¿Qué dirección tiene esto? Vean que F13 entonces tiene una dirección que va en el eje X negativo, ¿verdad? Va hacia la izquierda. Entonces la dirección es en menos I. Escribiendo F13 de forma vectorial, lo escribiríamos así, sería menos 1,12 por 10 a la menos 4 newtons en I.
Vamos ahora a calcular la fuerza que hace Q2 sobre Q3. La fuerza que 2 hace sobre 3 sería la constante eléctrica por Q2 por Q3 entre R entre 2 y 3 al cuadrado. Esta, como les decía, es solo la magnitud, ¿verdad? La dirección la debemos encontrar dependiendo de los signos de las cargas. Entonces, para la magnitud tendríamos 9 por 10 a la 9 por Q2 es 3 nanocoulomb, ¿sí? ¿Verdad? Es negativa, pero para la magnitud simplemente colocamos el número positivo, ¿verdad? Q3 es 5 nanocoulomb. Y la distancia entre 2 y 3 sería en este caso 4, ¿verdad? En total. O sea, 0,04 metros. La magnitud de esta fuerza nos da 8,4 por 10 a la menos 5 newtons. ¿En qué dirección va la fuerza que hace 2 sobre 3? Vamos a ver el dibujo. Vean que la carga 2 y la carga 3 tienen signos contrarios. Por lo tanto, se atraen. La fuerza que 3 ejerce sobre 2, en este caso, tiene esta dirección. Es una fuerza de atracción. Vean que como va hacia la derecha, va sobre el eje X positivo, su dirección es más Y. En Y positiva. En forma vectorial, entonces F23 es igual a 8,4 por 10 a la menos 5 newtons en Y. Por último, ya cuando tenemos las fuerzas individuales que cada una de las cargas ejercen sobre la carga Q3, podemos obtener la suma, ¿verdad? La fuerza total es la suma vectorial sería menos 1,12 por 10 a la 5, por 10 a la menos 4, más 8,4 por 10 a la menos 5. La suma vectorial, entonces en este caso nos daría menos 2,8 por 10 a la menos 5 newtons y en la misma dirección en Y, ¿verdad? Es decir, la fuerza total sobre la carga Q3 sería negativa y tiene esta magnitud.